mucho a nuestros dos invitados que estén aquí en este estudio, en este frío viernes, para hablar del momento que está viviendo México y para hablar de un debate obligadísimo, de un debate que tiene que ser robusto, muy fuerte, muy intenso, inteligente por parte del Congreso, de los medios, de la sociedad en general y de los que estamos interesados, que tenemos que todos para saber cuál es la salida en el diseño institucional para enfrentar el fenómeno de criminalidad y de violencia extrema que México ha vivido en los últimos años. Estamos en un momento donde están ocurriendo muchas cosas simultáneamente, ya lo decíamos antes de irnos al corte. Estamos por un lado viendo a la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucionalidad la totalidad de la Ley de Seguridad Interior que, bueno, pues dotaría, en caso de que hubiera continuado el asunto, del estamento jurídico a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por razones diversas que ya nos explicó el ministro Arturo Saldívar esta mañana en una entrevista que nos concedió, bueno, pues decidieron la mayoría de los ministros decir es inconstitucional, por un lado. Por otro lado, prácticamente de forma simultánea, se anuncia el plan que el gobierno que viene tiene para el tema de seguridad y la pacificación. Y lanza 8 ejes, de los cuales destacaremos algunos de ellos, pero uno principal, que es el de la Guardia Nacional, como el gran cuerpo integrador, digámoslo así, con un diseño de 50,000 efectivos que serán incorporados a esta Guardia Nacional, misma Guardia Nacional que será dirigida por el propio secretario de la Defensa Nacional. Bueno, aquí se abre un debate enorme de lo que esto significa y por eso es muy importante detenernos aquí para escuchar voces que puedan ser contrastadas y que los análisis que se hagan en defensa y en revisión y en crítica de lo que se está planteando para una sociedad como la nuestra. Gracias a Alejandro Gertz Manero, que se encuentra en este estudio como asesor en materia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Y está Mario Patrón, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias, Mario, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, y buenos Carmen. días. Buenos días. A los dos, muchas gracias. Bueno, ya no hablemos del estreno de Netflix. Oye, qué marco, ¿no? Qué marco, ¿no? Porque además entre la Fiscalía General de la República, entre lo que nos va a recordar también la génesis en términos de la organización criminal mexicana, que se ha hecho una ya tarea corporativa, en pocas palabras, a nivel internacional. Bueno, yo propongo, Mario, que demos la palabra a Alejandro Gertz para que nos describa en qué están pensando, cuáles son los ejes principales de esta propuesta que están haciendo para enfrentar lo que acabo de decir. Mira, Carmen, la idea del presidente López Obrador se ha ido construyendo a través de una imagen de rescate de la sociedad en el combate a la corrupción, en el apoyo a los sectores más abandonados del país, en la búsqueda de encontrarles camino a los jóvenes que no tienen trabajo. Es decir, ahí comenzó él su perspectiva de cómo rescatar la paz en el país. Se llevaron a cabo los foros que ya conocemos, pero también se fue presentando un tema que cada vez fue más demandante. ¿Qué se hace con la tarea específica del combate directo al delito a través de las policías, del Ministerio Público y de la Justicia? Es decir, el proyecto se tuvo que ir incorporando a esa realidad que también fue muy evidente. Y eso lo llevó a pensar en qué forma podía él presentar un programa de seguridad que apoyara su proyecto social y que tuviera pues una viabilidad de alguna naturaleza. Y eso lo llevó a pensar en un tema que a él le interesa mucho, que son los basamentos históricos de lo que ha ocurrido en el país. Y de ahí se fue a todo lo que ocurrió durante el siglo XIX y cómo se empezó a crear esa Guardia Nacional, que tiene un origen constitucional en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí vimos que desde 1847 y luego ya en la Constitución del 57 y luego se volvió a repetir en la del 17, la Guardia Nacional ha tenido
una actividad que ha sido reconocida históricamente. Y eso para él fue un tema que realmente le interesó y que lo llevó a pensar en que la Guardia Nacional, que en este momento, de acuerdo con las estructuras constitucionales actuales, no tiene la capacidad y no cubre las necesidades de lo que se está viviendo en México, pensó en hacer un proyecto y llevar a una iniciativa en que la Guardia Nacional pudiera ser la estructura de combate directo al delito que le diera una respuesta a la población que ha tenido dos características fundamentales, Carmen. Primero, la desconfianza enorme de toda la población a los cuerpos policíacos, que eso es un hecho innegable. El hecho de que la presencia del ejército ha sido el único elemento que ha contenido esta violencia brutal y que se lo han dicho prácticamente en todos los lugares a donde ha ido. Y eso lo llevó a pensar en hacer este proyecto de la Guardia Nacional con las características que vamos a platicar. Ese es el origen de cómo llegó el presidente a esa conclusión. ¿Por qué no, Alejandro, de una vez, antes de escuchar a Mario Patrón, nos describes las características de la Guardia Nacional que están pensando? Bien, lo que él está pensando es utilizar los efectivos que verdaderamente están preparados para funciones policíacas, tanto en el ejército a través de la policía militar, que es una estructura que no es la estructura tradicional del ejército, es una estructura que se ha ido generando y que ha tenido una capacitación específica para hacer funciones policíacas. Es una policía militar, pero es una policía. Y eso pasó igual en la Marina. También la Marina Armada tiene una estructura que ha ido creando de policías capacitados, preparados y que están en disposición y que tienen elementos prácticos para poder hacer esa tarea y luego obtener de la Policía Federal lo que sea rescatable y de esa manera, porque lo dijo, se oye fuerte, ¿no? A ver, se oye fuerte. Así fue y hay que reconocerlo. Lo que sea rescatable, que las unidades y el personal que de esa policía que puedan incorporarse a este proyecto nacional se incorporen. Entonces genera la creación de esa Guardia Nacional con 3 elementos que vienen de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval, y con eso prepara y establece los primeros 150 puntos de control para la prevención del delito, que van a llegar a ser 266. En términos generales, esa es la propuesta. Con 50,000 efectivos, según se dijo. Los 50,000 efectivos van a venir conforme vaya habiendo personal, capacitación y presupuesto para poderlos incorporar, pero comienza con lo que hay. ¿Qué son cuántos? Por lo pronto, de la Policía Federal deben de pasar los primeros 5,000, por lo pronto, y los que determine el secretario de la Defensa y el de Marina de los cuerpos de policía militar que ellos tienen. Todavía no se sabe. Concretamente, exactamente no, pero se tiene que saber en los próximos días. Por lo pronto se sabe 5,000 de la Policía Federal y los que decidan, tanto la Marina como el Ejército, para incorporar a esta Guardia Nacional. Que va a ir creciendo. Bueno, aquí está la descripción de lo que piensan hacer y de cómo serían las cosas. Pero, y yo les propongo que lo dejemos eso para el segundo bloque del debate, se está planteando modificar la Constitución para que esto que están diciendo pueda suceder. Después de lo que pasó con la Ley de Seguridad Interior, pues eso es lo que más atrapa la atención de lo que están pensando y están diciendo que van a hacer. Bueno, Mario Patrón, ¿cómo ves el asunto? Mira, yo quisiera primero reconocer la perspectiva integral del plan que presentan. Cuando uno lo lee, uno va muy bien del punto 1 al 7. Es una perspectiva que ayuda a ubicar causas y consecuencias de la violencia, que establece medidas de respeto a los derechos humanos, del bienestar, educación, salud, ingresos, que establece temas de corrupción, temas de reconstrucción del tejido social, trabajo de paz,
que establece la modificación de la política de drogas. Ahí nadie puede estar en contra, porque además es una perspectiva que reivindica el carácter multifactorial de la violencia, ¿no? Y no solamente hay que atenderlo en función de sus consecuencias, sino sus causas. El punto está en la Guardia Nacional. El tema está cuando llega uno al punto 8, ¿verdad? Que ya es el plan de seguridad pública. Y el primer comentario es que el gran ausente son las policías. No viene nada del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del secretariado, no viene nada de las más de 30 policías estatales que tenemos y de las miles de policías municipales que tenemos. El énfasis está en la creación de una nueva institución que tiene un reconocimiento constitucional añejo, pero que en la vida de los hechos no existe, ¿verdad? Entonces es crear una nueva institución de carácter inminentemente castrense, ¿verdad? Y esto se da, Carmen, sin duda alguna, en el entorno en donde acaba de emitir una resolución histórica la Corte. Desde hace poco más de 2 años, un gran colectivo de organizaciones, académicos, instituciones, personas, creamos el colectivo Seguridad Sin Guerra. ¿Por qué se crea ese colectivo? Su nombre lo dice. Para nosotros el énfasis está en el debate del modelo de seguridad y creemos, retomando los estándares y los criterios, sobre todo internacionales, que se tiene que caminar hacia un modelo de seguridad de corte ciudadano y no de corte militarizado, ¿sí? Nosotros decimos que de 12 años de guerra contra el crimen organizado, no hay elementos de resultados empíricos que puedan argumentar el éxito de la militarización de la seguridad. Incluso hay una coincidencia del inicio de esa política con el inicio del aumento de la violencia, Carmen. Acabamos de pasar 2017 como el año más violento en las últimas 2 décadas y 2018 es muy probable que sea más violento que el propio 2017. Es decir, ¿cuáles son los datos, sí, que soportan una medida que durante 12 años, desde nuestra perspectiva, no ha dado resultados? Más aún, hay estudios académicos, Carmen, que dan cuenta del peligro intrínseco que es usar a las Fuerzas Armadas en tareas en donde el propio ejército ha aceptado, o sea, podemos buscar declaraciones explícitas del general Cienfuegos, que dice, no fuimos formados ni creados para esto, ¿sí? Ellos tienen otra función y otra lógica de combate. En una lógica belicista, desde luego que es congruente usar el ejército, pero en una lógica pacifista es ahí donde nosotros tenemos duda. Ahora, la Corte ya nos dio un escenario indispensable para el debate. Tendríamos que decir, las organizaciones, académicos y personas que formamos parte de este gran colectivo Seguridad Sin Guerra, que la Corte nos dio la razón, Carmen. Tú sabes que fue un debate sobre todo mediático, no en mesas de argumentación y discusión, porque fue una aprobación fast track de la Ley de Seguridad Interior, fue hecha a pedido explícito de las Fuerzas Armadas y la Corte nos dio la razón. Teníamos la razón porque es una ley que, de entre otras cosas, normaliza el uso del ejército en tareas de seguridad. Y te lo dijo el propio ministro Saldívar, ese es el tercer gran argumento que esgrimieron esta semana, pues yo diría prácticamente 10 de los 11 ministros. El carácter de la funcionalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tendría que ser extraordinario, excepcional y subsidiario. Lo que nos preocupa es que apostar a una Guardia Nacional con las características que vienen en el plan presentado y ahora que el doctor Hertz nos compartía, es que normalice la participación del ejército en estas tareas de seguridad. A ver, es uno de los temas... Más que normalizar, porque normalizado está ahí en el marco constitucional, exacto, digamos así. Que legitime, formalice... Que le dé rango constitucional. Sabemos que es uno de los temas más complejos que enfrenta el país y de los retos más complejos que enfrenta este nuevo gobierno. Nuestra posición no es la salida inmediata ni inminente del ejército. Lo que nos vino a decir Naciones Unidas y la Comisión Interamericana después de su visita in loco en el país es que se construye un programa de retiro programático de las fuerzas militares que pase justo por el fortalecimiento de las instituciones civiles. No va a ser de un día para el otro, pero me parece que ahora con la Guardia Nacional el énfasis está puesto en una política por lo menos muy parecida a la que hemos seguido los últimos 12 años. Ni más ni menos, ahí está el gran tema, Alejandro Gertz-Manero. Estamos frente a un asunto donde, si bien la Corte echa abajo la Ley de Seguridad Interior,
por razones competenciales incluso del Congreso, ¿no? Está también el planteamiento que hace la Corte respecto a lo inconveniente que es, y que es una cuestión consensuada, digamos, a nivel internacional. Es bastante claro el planteamiento que se hace a nivel internacional de que no es conveniente, justo por lo que explica Mario Patrón, que se recurra a las Fuerzas Armadas, de no ser en casos extraordinarios, como una norma o decisión permanente en tareas de seguridad pública y de combate al crimen organizado en este caso. Da la idea de que ustedes están planteando exactamente en sentido contrario de las cosas lo que en la Ley de Seguridad Interior estaba implícito. Es decir, se acaba la Ley de Seguridad Interior, pero ustedes vienen por la Guardia Nacional, que trae en el corazón lo mismo o peor, porque se piensa hacer un cambio en la Constitución. Déjenme darles mi punto de vista. Y ese punto de vista es en razón de una experiencia que vale la pena recordar. Cuando se me convoca para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en el año 2000, acababan de crear a la Policía Federal Preventiva. Era un instrumento que se hizo en el gobierno del presidente Zedillo y que estaba hecho de una manera muy, en mi opinión, muy sospechosa. Les voy a contar por qué. Porque la Dirección Federal de Seguridad, que había sido el instrumento de control político y de espionaje y de muchas tareas muy, muy negras que había tenido el gobierno de la República durante décadas, se había descalificado en tal forma, se había aniquilado a sí misma, se había convertido en un instrumento del narcotráfico en una forma tan brutal que la tuvieron que desmantelar y empezaron a tratar de hacer un nuevo proyecto. ¿Y a dónde llegaron? Esto antes de que comenzara el régimen de Fox y en esa época. A hacer una nueva estructura que le denominaron Policía Federal Preventiva y que la hicieron con los efectivos de la Policía de Caminos, la Policía Federal de Caminos, que es una institución muy antigua y con mucha experiencia en esas tareas de caminos, para unir esos 9,000 elementos con 2,000 que yo los vi francamente como si fueran unos espías que déjame contarte. A ver, que 2,000 ¿de dónde? Los trajeron de lo que en ese momento era el antecedente del CISEN. Se los trajeron completos, con todo y mandos y todo, y los que venían de ahí fueron los que mandaron en la policía. Entonces, tal parecía que se estaba haciendo una nueva Dirección Federal de Seguridad, pero con muchas más garras y con muchas más posibilidades, y así fue planteado esto. Entonces eran 11,000 elementos, y su acción, que fue verdaderamente extraordinaria para ellos, fue cuando entraron a la ciudad universitaria a sacar a 29 personajes. Sí, ese fue el operativo estrella de la Policía Federal, y así la entregaron. Y cuando comenzamos el nuevo proyecto, se vio que lo que era fundamental es que no se perdiera la capacidad de las policías locales, tanto estatales como municipales, y que eso fuera realmente el trabajo de proximidad para poder detener el delito, y que la Policía Federal debería de cumplir funciones de apoyo y de subsidiariedad en los casos que fuera necesario. Y para ello nosotros tuvimos comisionada a unos elementos de la policía militar, Es decir, era una brigada de la Policía Militar que trabajó con nosotros, eran escasamente menos de 1,000 personas, y durante esos 4 años, la seguridad en el país y todos los datos de criminalidad en el país fueron a la baja. No hubo ningún problema, no hubo matanzas, no hubo choques, no hubo nada. Estaba funcionando bien, estaba trabajando bien la estructura de seguridad, razonablemente bajo los parámetros de siempre, pero todo fue
un resultado muy positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Viene un nuevo gobierno que se quiere legitimar y que establece una guerra. Y ahí es donde comienza a echarse a perder todo y empieza a ocurrir algo verdaderamente extraordinario. De los 11,000 que estaban, se vuelven 40,000. 4 veces más. De los 6,000 millones que se gastaba el gobierno federal en todos los servicios de subsidiariedad de esta naturaleza, pasan de 6,000 a más de 60,000 millones. El desastre que ocurre en materia de seguridad y esta guerra de la que habla el señor Patrón con toda razón, se vuelve verdaderamente un caos. Y eso es lo que hemos heredado. Pero no fue porque el ejército haya sido un elemento negativo. Fue porque era una planeación y un proyecto tan contradictorio y tan negativo que llevó al país a donde estamos. A ver, pero porque no sé pusiste, si fue claro. Bueno, de que fue un desastre, sin duda, eso no hay la menor duda. Pero aquí el tema es, se militariza el país, se dice esto, porque se le entrega de manera mucho más franca al propio ejército y a la marina, pues finalmente el combate al crimen. Lo que ocurre es contraproducente, por decirlo suavecito, pero al final pones en manos precisamente de las Fuerzas Armadas este tema, y por eso la gran contradicción que aparece ahora para este debate es justo después de 12 años donde la militarización fue una realidad, se pretende ahora dotarla de contenido constitucional a través de una Guardia Nacional. ¿O qué de diferente tendría la Guardia Nacional de lo que ha pasado en 12 años? Le das las llaves al ejército para que controle. No, te voy a decir qué es lo que ocurrió. En primer lugar, la militarización fue también subsidiaria, no fue fundamental. La tarea de combate al crimen durante estos 12 años, fundamentalmente, no seas mala, ¿no? No, le iba a poner más caliente. No quería matar aquí. Sí. Bueno, la tarea fundamental la hizo la Policía Federal, que pasó de tener 11,000 a tener 40,000. ¿Y el ejército trabajaba como un elemento de contención y de apoyo ante el fracaso de lo que estaba ocurriendo. Vaya, no es que el ejército haya tomado el mando, el control y la actividad de la prevención del delito en el país. Entraba como un elemento de apoyo cuando ya los otros ya habían fracasado y se había convertido eso en una tragedia. Así fue como fue planteado, pero voy a tu pregunta. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió en ese tiempo? Que el ejército, que tiene funciones perfectamente establecidas en la Constitución y en sus propios reglamentos, empezó a preparar y a capacitar a cuerpos policíacos. No eran ni zapadores, ni eran cuerpos especializados de fusileros, es decir, eran policías preparados en derechos humanos, preparados en todas las actividades de contacto y de proximidad con la población. ¿Policías con uniforme de militares? No, ¿cómo? Militares que se preparan fundamentalmente para hacer trabajos de policía. Y eso no es una novedad, Carmen. Eso ha ocurrido en Francia, ocurre y es una tradición en España, en Colombia, en Chile. Esas unidades policíacas que no están integradas en las funciones específicas militares, pero que tienen una capacitación y un ordenamiento de esa naturaleza, existen en todos los países, y eso no es militarizar. ¿Qué dices, Mario Patrón, de todo esto? Sí, sin duda alguna es una política de Estado que empieza con Felipe Calderón o se recrudece. Antes el ejército estaba más destinado a las tareas de erradicación fundamentalmente, aunque había presencia en tareas de seguridad de elementos del ejército. Se intensifica con Calderón, viene un cambio de gobierno, Enrique Peña Nieto da una continuidad a esa política, y la presencia excepcional del ejército en el ámbito territorial del país se vuelve una generalidad, ¿no? Justo parte de lo que se reconocía en la discusión asociada con la Ley de Seguridad Interior es que por lo menos en 27 estados del país había una presencia militar cuantiosa.
Y en la vía de los hechos empieza a haber una sustitución de mandos, ¿sí?, castrenses por los mandos civiles, que era lo que pretendía normalizar y legalizar la ley de seguridad interior. Ahora, lo que está en juego es el modelo de seguridad, Carmen, y es desde mi perspectiva lo que tendríamos que debatir. Un modelo de seguridad de seguridad ciudadana, donde pongan el énfasis en las instituciones civiles. Y el otro modelo pone el énfasis en las instituciones militares, que es lo que hemos tenido. El problema en términos de resolución no es de un día para el otro, es complejo, ¿sí? Y por lo tanto para nosotros la ruta a seguir tendría que ser la construcción de un programa de fortalecimiento de las instituciones civiles que pase por un retiro programático de las Fuerzas Armadas. Hay parcelas territoriales del país que están perdidas y que están a disposición del crimen organizado, y en muchas de esas parcelas la institucionalidad del Estado incluso forma parte del crimen organizado, nada más para agregar complejidad, ¿verdad? Entonces, indudablemente hay regiones del país en donde el retiro militar inmediato pues no sería una garantía del derecho a la seguridad personal de nuestras mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, ese no es el planteamiento. Lo que está en juego es cómo no se generan, desde mi perspectiva, los mismos incentivos políticos perversos, Carmen. O sea, justo porque los gobernadores, justo porque los presidentes municipales tenían al ejército, y ya no de manera excepcional, sino permanente, se generó un incentivo perverso de no profesionalizar y democratizar las instituciones civiles. La pregunta es cómo una Guardia Nacional con estas características no va a generar los mismos incentivos. Y eso es parte de lo que nos preocupa, ¿no? Por eso es que nosotros veíamos más, yo creo que no hay duda de que se necesita un cuerpo nacional, policial, profesional, efectivo, que tanto en calidad como en número, pues den cuenta de esta realidad dolorosa que estamos viviendo en México. Pero que forme parte de la Secretaría de la Defensa, nos parece que es probablemente seguir el mismo camino. Nosotros creemos... ¿Cómo debería ser entonces? ¿Te parece apropiada la idea de una Guardia Nacional que incorpore milicia, bueno, el ámbito naval, el ámbito del ejército y la Policía Federal? La idea de conjuntar en ese órgano a estas tres policías o estos tres cuerpos policíacos bajo el mando militar es lo que no te gusta. Si cambiaras el mando de la Guardia Nacional, ¿cambiaría las cosas? Mira, el doctor Hertz mencionaba la experiencia comparada de España y de Francia. Lo que habría que decir es que ahí hay mandos compartidos y hay una cabeza institucional de carácter civil. Habría que decir. Entonces, una primera pregunta es... Gran tema, ¿no, doctor? ¿Por qué no apostar a una guardia civil? ¿No? Ese sería también como parte de una pregunta. Ahora... Claro que tiene otros problemas. Si tú haces una guardia civil y pasas a la policía naval y a la policía militar, a esta guardia, tienes ciertos retos, ¿verdad? Que tiene que ver con el adiestramiento, capacitación y cadena de mando, que es fundamental. Pero si tu Guardia Nacional es estrictamente carácter militar, castrense, desde mi perspectiva tienes todos los problemas, ¿verdad? Porque el adiestramiento, la formación, la capacitación, los mecanismos de control operacional y finalmente la cabeza institucional son militares, ¿sí? Entonces, lo que desde nuestra perspectiva en el colectivo de Seguridad Sin Guerra ha generado la militarización es, además de este incentivo político perverso de no profesionalizar las instituciones civiles, sí son problemas vinculados con la violencia. Hay estudios de índices de letalidad que vinculan un uso de la fuerza excesivo, por no decir arbitrario, de las Fuerzas Armadas. O hay incluso estudios académicos que vinculan la presencia en operativos militares como generadora de más violencia en algunas regiones. Este no es un debate de buenos y malos, ¿no? ¿Verdad? El ejército malo, las policías civiles buenas, es un problema más complejo, y yo creo que no hay que regatear también una función loable del ejército durante estos años, pero igualmente no hay que regatear que si solo vamos
al sexenio Enrique Peña Nieto, tendríamos que hablar de Tlatlaya, de La Calera, de Palmarito, de Ostula, de Ayotzinapa, o sea, de historias, aquel video que se filtra en los medios de comunicación de una mujer siendo torturada por elementos del ejército y la policía, o sea, ahí es donde está nuestra preocupación. Y si bien el plan de seguridad que presentan establece un respeto irrestricto a los derechos humanos, nuestra perspectiva es que se simplifica la complejidad de la realidad y la complejidad de las operaciones militares en la realidad. No va a bastar con que les digan que respeten los derechos humanos. Doctor Gertz. Yo creo que la manera de poder regresar a la base estructural del ejército, a sus tareas constitucionales, es indispensable. Y para ello, este proyecto de usar personal que está preparado y capacitado específicamente para una función, la función de seguridad. Y ahí vuelvo a repetirte mi experiencia con una brigada de policía militar con la que trabajé 4 años, en la que no tuvimos una sola queja de la Comisión de Derechos Humanos, ni una. ¿Por qué? Porque estaban preparados para una función. Alguien ayer, Catalina Pérez Correa, perdón que te interrumpa, Alejandro, Sí, ayer dijo una cosa interesante sobre el punto. Dice, he oído que hablan de capacitación por 8 meses, que se van a destinar recursos para capacitar con este perfil policíaco y de derechos humanos a los que integren a la Guardia Nacional. Y decía algo muy sencillo, ¿y por qué no esos mismos recursos, exactamente esa misma intención, se utiliza para capacitar civiles? Primero, por una razón muy sencilla, porque una estructura que realmente funcione, que tenga una tradición de orden, de disciplina, de capacitación, la tenemos que utilizar en un momento crítico como el que tenemos, para poder sacar al país de una situación de crisis que es verdaderamente horrorosa y que ya no vamos a hablar de ella. Esto es indispensable. Si no hacemos esa tarea para dar resultados que tengan primero la baja en la criminalidad y en el delito, el respeto a los derechos humanos, que ha sido verdaderamente una catástrofe lo que ha ocurrido. Si no hacemos eso de una manera ordenada y bien llevada, la situación no solamente no se va a componer, sino que se va a seguir descomponiendo. La única garantía que tenemos de una estructura de esa naturaleza se da en los sistemas de capacitación que se han dado en las Fuerzas Armadas, y que otra vez volvemos a lo mismo. Es decir, volvemos a los ejemplos que hemos dado de los distintos países. Así es como los capacitan para una función determinada. Y el ejército puede regresar en su base fundamental a sus tareas constitucionales, haciendo esa diferencia sin hacer una descalificación previa de un proyecto de capacitación y de utilización de una función antes de que ésta haya funcionado, y que además tenemos ejemplos de que sí ha funcionado. Yo creo que es una oportunidad en la que debemos nosotros de probar que este sistema, si está bien manejado y si tiene buena fe y si está bien estructurado, le va a permitir a la inmensa mayoría del ejército a regresar a sus cuarteles, y a que estas funciones de policía que se están capacitando y que se están preparando en esas áreas puedan dar un resultado. Hay que darnos esa oportunidad como país. Mario Padrón. Sí, la pregunta es cómo construimos, ¿no? Llevamos 12 años en donde este gobierno electo no fue el responsable de esta política pública en materia de seguridad. Es cierto que este gobierno electo recibe un país dinamitado, ensangrentado, etcétera, y no hay salidas fáciles. Lo que nosotros solicitábamos desde hace 2 años en el contexto del 10º aniversario de esta guerra contra el crimen organizado era el debate del modelo de seguridad. No solo no hubo debate, sino que hubo la imposición de una ley de seguridad interior que hoy echa para abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entendemos que el plan expuesto hace unos días es una propuesta que justo se tiene que debatir y elaborar legislativamente. Ahí nuestra expectativa sería que no perdamos la oportunidad de reivindicar el acervo de experiencia, de aprendizajes, de buenas prácticas y malas prácticas que nos han dado estos 12 años. Claro. Y que haya una oportunidad de generar una reflexión tipo parlamento abierto que permita tener certezas
de a qué vamos a apostar como país en términos de modelo de seguridad. Justo uno de los aprendizajes inmediatos de la resolución de ayer de la Corte es que una de las causales de invalidez de la ley es los vicios de origen del proceso legislativo. Claro. No lo repitamos. Esa es nuestra propuesta. Al contrario, buen punto, ¿eh? No por correr, no nos demos el tiempo, la mesura y la madurez para entrar a una discusión de fondo, a una discusión constructiva, entendiendo que la intencionalidad de este nuevo gobierno es cómo construir alternativas a la violencia. La intencionalidad de quienes por lo menos formamos parte de este gran colectivo y desde luego el Centro PRO es abonar a esa construcción. Entonces, digamos que esa es, desde mi perspectiva, la primera interpelación. Y es una interpelación que va acompañada de una preocupación. Francamente, no estamos seguros de que el modelo de una Guardia Nacional no genere las mismas consecuencias que ha generado un proyecto de corte militarizado en la seguridad ya durante 12 años. Francamente, no estamos seguros de que una propuesta como la Guardia Nacional no genere los mismos incentivos políticos perversos. Francamente, vemos que el gran ausente de esta propuesta es qué hacer con las instituciones civiles. No viene una propuesta, simplemente no están, no forman parte de la propuesta. Viene una descalificación plena de los cuerpos civiles. Habría que ver, claro, Carmen, pero incluso existiendo una Guardia Nacional, ¿qué hacemos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Me parece que ahí no hay explicaciones. Y en ese contexto de ir construyendo, es un diálogo franco, constructivo y de parlamento abierto, nosotros como Centro de Derechos Humanos también recorrimos a las alternativas que nos da el mundo de derechos humanos. Y ahí empezamos nosotros a plantear una propuesta abierta al gobierno de Andrés Manuel, que es, ¿por qué no este gobierno requiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva que nos ayude a ver si esta apuesta nos lleva por el modelo de seguridad adecuado? Es una opinión consultiva que nutriría el debate y que nutriría la reflexión. Por primera vez vamos a tener un canciller que mejor que nadie va a entender la agenda de derechos humanos, que es Marcelo Ebrard, que en su paso por la ciudad hizo muchas cosas por la agenda de los derechos humanos. Mira, qué buen punto traes aquí. Entonces, Mario Patrón. Bueno, varios puntos importantes. Déjame detener este último. ¿Estarían ustedes como gobierno que viene, Alejandro, a de verdad debatir el asunto? Porque como además hay una mayoría aplastante, una mayoría definitiva en el Congreso, bueno, pues es muy complicado saber si estarán o no dispuestos a escuchar y a debatir asuntos que puedan modificar, si es que así se llega al consenso, a cuestiones tan importantes como las que plantea aquí Mario Patrón. ¿Qué tan abiertos están? ¿En serio? Los veremos, pero aquí es un tema muy importante. Mira, yo creo que el país entero ha cambiado en tal forma que cualquier conducta de poder va a estar sujeta a una calificación implacable día con día. No lo dudes. Olvídate, es decir, aquí la capacidad de poder cometer errores se ha reducido prácticamente al mínimo. Este es un proyecto que con toda buena fe está buscando cómo rescatar dentro de un marco razonable. Creo que todos estamos de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. La pregunta es cómo y qué tan abiertos están a oír asuntos y a plantear y a recibir propositivamente ideas como esta. Por ejemplo, me detengo en lo que acaba de decir Mario Patrón. Sí. ¿Por qué no el gobierno de Andrés Manuel promueve esta opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Una opinión consultiva, como es sabido, la Corte no solamente emite sentencias, sino también si un gobierno le solicita una opinión de un tema central como este, la puede emitir. ¿Estarán dispuestos a eso antes de legislar en materia constitucional, por ejemplo? Déjame decirte algo que creo que es muy, muy fácil de entender. Faltan 15 días para que comience el nuevo gobierno. ¿Y qué? Los resultados y el requerimiento de la sociedad nos lleva a tomar una serie de actividades que dentro de un marco legal razonable nosotros ponemos inmediatamente en servicio. Pero hay ciertas cosas que la prisa no ayuda. Aquí es mejor hacerlo bien y con toda contundencia que rápido. Déjame volver al tema. Venga. Tenemos la experiencia que ya tuvimos de que funcionó
tenemos ese antecedente. Aquí hay dos antecedentes. Uno, el desastre de los 12 años. Pero como si el ejército no hubiera tenido que ver en los 12 años. Bueno, tú lo planteas de otra manera. Volvemos a lo mismo. El ejército, los policías civiles, es decir, todos salieron mal calificados en esta historia. Pero mira, te enrutas, perdóname que te interrumpa, Alejandro, sí, porque aquí hay un tema central. No? Se está enrutando el asunto a que en muy corto plazo, por lo que estás diciendo, en muy corto plazo se pueda modificar la Constitución, porque por lo que estamos observando, pudiera ser que hasta la semana que entra se pueda presentar una iniciativa para que entonces se haga la modificación constitucional correspondiente con una fuerza política inmensa que les puede llevar a establecer en el marco de la ley máxima una condición apropiada para hacer constitucional lo que ustedes están planteando en la Guardia Nacional. Esto, si sucede la semana que entra, ya no hubo el debate que se requiere y ya no hubo cosas como las que plantea Mario Patrón y el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, como preguntarle a una instancia internacional, a la Corte misma. A ver, Corte, ¿qué te parece nuestra idea? Además de las opiniones múltiples que puede haber aquí adentro. Mira, yo creo que el juicio nacional e internacional se va a dar de todas maneras. Pero mejor antes de hacerlo. Volvemos a lo para mismo. No equivocarse. Tenemos dentro de la buena fe y con un propósito de resolver un problema, no de agravarlo, tenemos un proyecto que está basado en nuestras propias experiencias. Tenemos que confiar en nosotros mismos. Tenemos que darnos la oportunidad de poder servir a nuestro país de la mejor forma posible. La calificación, la descalificación, la participación de los organismos internacionales y de la Corte van a venir de todos modos. No, pero una cosa es ya como sanción al Estado mexicano si es que no sucede bien, y esto es preventivo, es antes de que ocurra una decisión tan trascendente como crear una Guardia Nacional, antes de que ocurra una decisión tan importante como modificar la Constitución para darle estamento constitucional a la presencia o a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Antes de que eso ocurra, pues, ¿por qué no preventivamente preguntar y asesorarse y tener elementos de alto nivel, incluso internacional, como estos? Volvemos a lo mismo, es decir, la Guardia Nacional no es una figura que se esté en este momento presentando para que se incorpore a la Constitución, existe. Simplemente pero se están existe haciendo... de cierta manera, sí. Y se está planteando que se modifique la Constitución para que la Guardia Nacional sea de otra manera. Y es darle al Ejército la estructura de este cuerpo en donde incluirán al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal, dirigido por el Ejército. Pero hay que partir también de un elemento que hay que tomar en consideración. Lo que se incorporan son las estructuras policíacas de esas tres instituciones, no las instituciones en sí mismas. Las instituciones, al contrario, van a regresar a sus funciones constitucionales. Es simplemente sacar la parte funcional de la Policía Naval, Policía Militar y Policía Federal. Puros policías preparados para policías. Puros policías dirigidos por el Secretario de la Defensa. Dirigidos en la misma forma que está planteado en la Guardia Nacional en este momento. ¿Por qué? Porque es una función del Ejecutivo el convocar a la Guardia Nacional. ¿Les hace mucho ruido, Alejandro, que esa Guardia Nacional de puros policías navales, militares y federales sea dirigida por un civil? Fíjate que en el momento de arrancar una operación de esta naturaleza se necesita un nivel de control, de supervisión y de mando en esa cadena de mando que es indispensable ordenarla. Sí, ¿lo podría hacer un civil o no? ¿No hay quién? Por favor, digo, no ¿Por sé. qué no? Yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? El gobierno lo que quiere es dar un resultado que sea justo, Todos queremos eso. Que esté verificado por las estructuras de derechos humanos. Eso es un factor fundamental. No se va a repetir el fenómeno ni la conducta de los últimos 12 años. No, a nadie le conviene. El gobierno cometería el error. No se va a repetir la conducta de los últimos 12 años. ¿Lo pueden garantizar con este diseño? No, lo podemos garantizar con los elementos que estamos nosotros apostando, que son elementos lógicos de experiencias que han sido positivas y que nos dan la certeza de que lo que estamos proponiendo es la mejor opción. Mario Patrón. Mira, yo de mi parte
yo creo que reiterar la disposición de construcción. Yo creo que no hay duda de los temas de buenas o malas fes, sino más bien el tema es cuáles son las políticas públicas que en materia de seguridad pueden llevar a este país a un proceso de transformación. Yo por eso reivindicaba los primeros 7 puntos del plan que presentaron, que me parecen luminosos, porque es una perspectiva de causas y consecuencias e integral, multifactorial, pero me parece que apostar a una Guardia Nacional y sobre todo no construir una alternativa para las instituciones civiles puede ser muy problemático y puede ser una continuidad de la política que hemos tenido. Por eso es que nosotros apostamos al debate, ¿no? Porque también me parece que la presentación de la Guardia Nacional fue una presentación abstracta, hay más dudas que certezas desde nuestra perspectiva. Va a ser auxiliar o no del Ministerio Público. En estas 266 coordinaciones territoriales va a haber una coordinación militar, ¿no? ¿Cómo va a funcionar su interlocución con las instituciones civiles? Me parece que hay muchas dudas alrededor de eso que tendrían que ser resueltas, porque lo que hemos vivido en estos últimos años ha sido una sustitución en la vía de los hechos del poder militar hacia el poder civil en la territorialidad operativa de la seguridad. Entonces nos parece que incluso eso mismo se podría seguir reproduciendo. Yo creo, Carmen, que además hay que reivindicar lo que nos dijo esta semana la Corte, nuestro Tribunal Constitucional. El papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tendría que ser extraordinario y subsidiario. Muchos de los ministros reivindicaron el contenido del artículo 21, que es consecuencia de la reforma penal constitucional, que establece que la seguridad pública debe recaer en instituciones civiles. ¿Qué vamos a hacer con esa parte? Lo que nos han dicho los estándares internacionales justo es que un gobierno soberano tiene el poder soberano de hacer uso de sus Fuerzas Armadas, pero que justo recurriendo a las prácticas de graves violaciones a derechos humanos, este uso tendría que ser de nuevo extraordinario, excepcional y subsidiario. Nos preocupa que esta propuesta no vaya en función de este estándar. Nos preocupa que esta propuesta siga profundizando la militarización de la seguridad. Nos preocupa que esta propuesta no ponga ningún énfasis en las instituciones civiles. Nos preocupa que esta propuesta siga poniendo los incentivos políticos en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y no de las instituciones civiles. Eso es lo que queremos justo discutir, eso es justo lo que queremos debatir en un ánimo de decir, llevamos 12 años desde nuestra perspectiva con una política fallida de seguridad, ¿sí? Un modelo de seguridad fallido, y lo que desde nuestra perspectiva habría que asegurar es no repetir estas malas prácticas que han estado asociadas incluso con el aumento de la violencia en nuestro país y con la consumación de graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues entramos en la parte final de esta mesa, que les agradezco muchísimo a los dos. Desde luego esto tendrá que seguirse discutiendo, analizando, revisando, son asuntos centrales para México. ¿Con qué te despides, Alejandro Gersmanero? Mira, con una propuesta de confianza, de buena fe, de experiencias positivas que hemos tenido en esto y que están basados también en casos que han funcionado de una manera tradicional en muchos países, en América Latina y en Europa, donde sí, en algunos casos, el mando está en civiles y en otros está en militares. Y eso es independiente y nunca se ha señalado que esas funciones eminentemente policíacas, pero que tienen una estructura muy sólida, sean un acto de militarización. Al contrario, yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente darle al ejército la oportunidad de que regrese a sus tareas y meternos bien al asunto de la seguridad. Y en eso hay algo que es fundamental, Carmen. Mira, hay cerca de 400,000 policías estatales y municipales con mandos militares, civiles, de todas naturalezas, y de eso nadie habla. 400,000.
y que son fundamentalmente los causantes de que esa seguridad cotidiana, la diaria, se haya perdido, y de eso nadie quiere hablar. ¿Por qué no hablamos de eso? Yo creo que también hay que meterlo en el tema, y este diálogo y esta confrontación y este cambio de ideas se va a estar dando a diario, Carmen. Es decir, nos vamos a juntar diariamente a hacer un análisis, pero en ese análisis también queremos pensar en que a los gobiernos estatales y municipales, a los que se les han dado subsidios de seguridad en estos 12 años, como no se habían dado nunca, no ha habido más que un desastre, una corrupción horrorosa, y esas policías están sentadas esperando a que alguien venga a hacerles el trabajo, cuando debería de hacerse en esto, si hubiera realmente una responsabilidad estatal y municipal, las policías federales estarían haciendo lo que hacíamos nosotros, entrando en momentos verdaderamente de urgencia y de necesidad nacional, y el resto está en manos de esas autoridades que han defendido a capa y espada su capacidad y sus elementos, y que no han servido, Carmen, más que para llegar al desastre en el que estamos. Yo creo que también hay que incorporarlo, no sé si ustedes estén de acuerdo. No, bueno, es fundamental. Por eso decía que es el gran ausente en la propuesta. O sea, ¿qué hacemos con las instituciones civiles? ¿Qué hacemos con el ¿Ustedes lo tienen contemplado? Hombre, pero ¿Y cómo lo piensan? O sea, a ver, ¿qué se hace con la Policía Federal? ¿Qué se hace con estos miles de policías en los estados y en los municipios? Primero, tiene que cumplir el gobierno federal con sus funciones de competencia federal, porque si no puede cumplir, ¿cómo va a ordenar? Entonces, digo, hay una cosa que es lógica. Después, si se pueden repetir el modelo que se está planteando y se va a estar en toda la República, ver hasta dónde podemos, con el respeto a las instituciones, a su soberanía, al municipio y al Estado, incorporar a estos grupos que aparentemente son como observadores de su propia desgracia y que no hacen absolutamente nada no tienen que participar, pero inmediatamente que tú tratas en esos ámbitos, te dicen, no, momento, aquí nosotros somos independientes, tenemos un marco de competencia que es nuestra, denos dinero y váyanse para allá afuera. Eso no puede ser, Carmen. Entonces también tienen que integrarse, y nosotros tenemos que comenzar con un proyecto más o menos que funcione para poder tener también la oportunidad. ¿E incorporarlos? Que hagan su tarea. La que les toca. Pues, ¿para qué quieres incorporar más problemas de los que ya tienes? No, de ninguna manera. Y ahí todas las organizaciones no gubernamentales, los visitadores internacionales tienen que participar. Esto va a ser un foro abierto, Carmen. Aquí no va a haber nadie que se pueda escapar de un juicio feroz de la realidad día con día, Carmen. Totalmente. Es decir, estamos nosotros presentando un proyecto con todos los riesgos que significa tomar esa responsabilidad. Pues de eso se trata, de no hacerlo equivocadamente, de hacerlo con toda la inteligencia que se requiere, porque evidentemente estamos frente a un problema inmenso y nadie está en desacuerdo, estoy segura de ello, en que esto tiene que encontrar una salida apropiada. Hay varios asuntos simultáneos, como decíamos, olvidamos mencionar, y es un tema central, la iniciativa para regular el tema de la marihuana en términos lúdicos y médicos, y ese es otro elemento, otro ingrediente de la discusión que se tiene en México sobre cómo enfrentar este fenómeno de la criminalidad. Mario Patrón, para despedirnos, ¿qué nos dices? Reiterar que debemos de aprender de nuestra experiencia. Llevamos 12 años con un modelo de seguridad de corte militarizado. La perspectiva desde sociedad civil, academia, es que no ha rendido los resultados que justifiquen su continuidad. La pregunta es si el nuevo modelo que presenta el gobierno del presidente Andrés Manuel es una continuidad o es un cambio diferenciado. Ahí tenemos nosotros dudas reales. Tenemos que aprender de nuestra experiencia inmediata. Hay dos caminos que nos traza la Suprema Corte de Justicia. Uno es que las discusiones parlamentarias deben de ser en tiempos suficientes, deben de existir, por lo pronto, ¿no? Sí, eso es una, y nosotros ahí proponemos, vamos a Parlamento abierto y vamos a un ánimo en donde reconozcamos entre los distintos actores esta pauta de buena fe que, desde mi perspectiva, no hay duda. Podríamos estar de acuerdo o no en algunas dimensiones de la propuesta, pero la intención es
que este México se transforme, no hay duda en eso. Entonces tenemos que aprender de eso, y ahí nuestra propuesta, nuestro llamado es a tener una discusión que nos permita retomar estos últimos 12 años, qué sí ha funcionado, qué no ha funcionado, y que nos permita cuestionarnos hacia dónde va el rumbo o la pauta del modelo de seguridad. Lo segundo es que la misma Corte nos está trazando una ruta de marco de discusión, y no hay duda que un gobierno soberano puede hacer un uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad. El tema es que este uso tendría que ser excepcional, extraordinario y subsidiario. Así sacó Felipe Calderón a los militares a las calles en diciembre del 2006, como una medida extraordinaria que se convirtió en una medida permanente. Para nosotros ese debe ser el marco de referencia de discusión, y ahí la duda y la preocupación es si la propuesta de la Guardia Nacional significa una normalización o una profundización de la presencia militar en tareas de seguridad, o sería un cambio de rol. Nuestra perspectiva en la propuesta que hasta ahora conocemos es que sería una pauta de continuidad, Carmen. Y poner sobre la mesa esta propuesta muy concreta. Lo de la Ley de Seguridad Interior lo dijimos las organizaciones de sociedad civil, lo dijeron muchas y muchos académicos, lo dijo la CNDH, lo dijo Naciones Unidas, lo dijo la Comisión Interamericana, y ahora lo dice la Corte. Teníamos razón. ¿Por qué no recurrir a la Corte Interamericana en una opinión consultiva o en una solicitud a Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado, en términos de ayuda? A ver, darnos una opinión técnica de estas propuestas de idea. Me parece que sería fabuloso, y sería una muestra clara de este nuevo gobierno, de su perspectiva democrática. Pues a lo mejor las dan esas opiniones sin que se las pidan, porque hay que recordar que en el tema de la Ley de Seguridad Interior, en algo que no es común, el Alto Comisionado de Naciones Unidas desde Ginebra emitió una opinión aún en el proceso mismo de la discusión legislativa. Puede ser que pidan o no pidan la opinión, surja esa opinión. Alejandro Gertz. Mira, yo creo que el país se está convirtiendo, y a partir del nuevo gobierno se va a ratificar, en un foro abierto y permanente. Prácticamente no se va a poder actuar ni por parte de la sociedad ni por parte del poder público al margen de esa crítica y de ese foro permanente abierto en el que vamos a tenernos que sujetar todos, y eso va a cambiar el lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un sistema que dice una cosa y hace otra, y creía que no pasaba nada. Ya les pasó todo. Pero eso oye, Alejandro, eso les reclaman a ustedes, porque se dijo en un primer momento que habría Guardia Nacional, después que no habría Guardia Nacional, y luego que siempre sí. Y hubo quien dijo que había una especie de engaño para desmovilizar. ¿Qué dices? Fíjate que Lo dijo Alfredo Lecón ayer. Bueno, déjame darte mi opinión. Yo creo que en el trayecto donde se estaba construyendo este proyecto, hubo voces en un sentido y en otro. ¿Por qué? Pues que cada quien se expresa con claridad. En el gobierno de López Obrador todos podemos decir lo que creemos de un problema, y lo podemos expresar con toda libertad, y así se fue construyendo esto. Finalmente el que toma la decisión es el que tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo, y lo hizo con mucha claridad. Vamos a estar todos sujetos a ese control, a ese foro permanente y a esa crítica en la que no va a haber nadie que se salve, nadie, y vamos a tener que participar todos, Carmen, y esto va a ser algo cotidiano. Es un nuevo país. Que ya y de lo que se trata es de que la construcción, en este caso legal, constitucional y de diseño, pues incorpore lo mejor de las propuestas de cada quien. Ese es el mundo ideal, porque el debate catártico pues está divertido, pero el debate que pueda incidir en la decisión, pues es el que vale democráticamente. Y además tenemos que ir a todos los ejemplos de este tipo de corporaciones en los países avanzados, donde se han dado estas estructuras y han funcionado. Hay que ver esos ejemplos y tomar de esos ejemplos las mejores prácticas para poder salir adelante. Pero no es un invento, es una realidad. Pues ahí está, abierta la discusión y el debate. Yo les agradezco mucho a los dos que estén aquí, y sigamos hablando, porque aquí tenemos un momento de definición muy relevante para México. Estimo que en los próximos días, este es un tema donde hay un sentido de urgencia de diferentes naturalezas, un sentido de urgencia también para que el nuevo Congreso defina cosas,
aún antes de que llegue el gobierno de López Obrador de forma ya oficial, aunque ya de facto existe, porque creo que él mismo bromeó, ¿no? Que en vez de toma de posición es primer informe de gobierno. Claro. Pues sí, ya van muy adelantaditos, ¿no? En este tema, pero bueno, más allá de los tiempos en términos de tomar el control de las decisiones ejecutivas, pues sí, desde luego esto tiene que llevar una discusión muy amplia y la seguiremos de cerca, así que les aprecio a los dos que estén aquí para alimentar este necesario debate en México. Alejandro Gertz, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Mario Patrón, por estar aquí. Gracias a ti siempre, Carmen, y al doctor Gertz. A los dos, gracias. Bueno, hacemos un